¿Quieres escuchar la voz de la Virgen Santísima en este canal? Respuesta del Vicario General. Con gran sorpresa hemos leído un escrito publicado hoy en la prensa titulado sobre las apariciones de Ezquioga, que estaba firmado por la Comisión Eclesiástica, y en el que se anunciaba que se rezaría el Santo Rosario como acto oficial del culto en aquel lugar. Cumpliendo especial encargo del excelentísimo señor obispo diocesano, hacemos público que ni su excelencia reverendísima, ni su vicario general, ni ninguna autoridad eclesiástica ha nombrado hasta la fecha comisión alguna que entienda los sucesos de Ezquioga, por juzgar que no ha llegado todavía el momento oportuno para ello, y que aunque dicha autoridad eclesiástica no ha prohibido ni cree deber prohibir en manera alguna los actos religiosos que la fe y la piedad inspiren a los fieles que acuden a aquel lugar, no se practica allí acto alguno con carácter oficial en nombre de la Santa Iglesia, que ningún juicio ha emitido todavía acerca de las aserciones de la Santísima Virgen que allí pudieran tener lugar. Por lo mismo quedan absolutamente desautorizadas toda clase de estampas y medallas que de cualquier manera se refieran a dichas apariciones. Justo de Echeguren, vicario general de S.E.R. 28 de julio de 1931. Multitudes. Las apariciones de Ezquioga atrajeron multitud de enfermos ansiosos de obtener su curación. Es impresionante la descripción de Starkey sobre las aglomeraciones de los enfermos. Conforme comenzaba a subir los últimos rayos de sol, doraban las montañas, había una extraordinaria concentración de gente, vi toda clase de tipos, había jóvenes y viejos, feos y hermosos, aristócratas y campesinos, ricos y pobres. Vi un buen contingente de inválidos. Cerca de mí había un paralítico que había sido transportado a los pies de la colina por sus parientes, que ahora ayudaban al pobre hombre a ascender el camino que había intentado subir a tientas. Había un ejército de ciegos con largos palos en sus manos, algunos de ellos escoltados por lazarillos que guiaban sus pasos, otros solos tropezando y gimiendo mientras se agarraban a las rocas para dar firmeza a sus vacilantes pasos. Un ciego tenía un perro que atado con una correa le guiaba. Había una buena porción de lisiados con muletas esforzándose con energía sobrehumana por subir a la cumbre de la colina. Cerca de mí subía una anciana de gruesa complexión que se había quitado zapatos y medias, ya que, según me dijo, había hecho voto de subir a la colina todas las noches descalza. Su rostro apopléjico enrojecía cada segundo, sus manos blancas y blandas agarraban un diminuto paraguas para sostenerse y su pecho abombado se agitaba con el esfuerzo. La ayudé parte del camino hasta un árbol contra el que se recostó para tomar aliento. Toda la colina y sus alrededores se veían negros de gente. Situada en apretadas filas a su cabecera, encontré a una mujer vestida de negro arrodillada, llorando de forma desconsolada. Había hecho todo el camino desde Burgos de Castilla hasta Ezquioga para suplicar a Nuestra Señora por una hija suya que estaba muriendo de tuberculosis. Sobre esta afluencia a Mundarain advertía que es menester mucho discernimiento sobre la naturaleza de las enfermedades y las respectivas curaciones. Estos hechos estaban convirtiendo a Ezquioga en un verdadero lugar religioso excepcional. La gente venía a Ezquioga a la búsqueda de algo que respondiera a sus más profundas exigencias religiosas. Una carta del 18 de julio de 1931 narra así la experiencia de una familia de peregrinos. Nosotros organizamos la excursión al lugar el día 18 de julio y nos fuimos todos en auto desde aquí con Santos y Ramonita, saliendo a las 5:30 de la tarde. Llegamos allá a las 7, pero era tal la cantidad de coches que no podíamos llegar si no era haciendo muchas paradas, pues calculaban que los coches pasarían de 5.000. Subimos al monte, que no es muy alto, y estaba atestado de gente en tal forma que decían pasarían de 60.000 almas o más. Aquello era imponente, de un efecto que nunca se nos olvidará. Creo que no veremos tanta gente reunida hasta el valle de Josafat. Nos acordábamos de vosotras a las 8:15, se rezó el rosario en vascuence y todos a una contestábamos como un trueno. Era una hermosura, la letanía con los brazos en cruz y después se cantó la salve. Egizuzuk,
María, algo hermosísimo. Durante la letanía hubo una pausa, pues dijeron en voz alta que el niño veía a la Virgen primero con dos ángeles, luego sola. Fue un momento de emoción y se volvió a rezar la letanía y cantamos el augur Jesús en ama. Cuando ya terminó todo, bajamos del monte y cenamos dentro del auto y después tuvimos que esperar más de una hora para dejar pasar a los coches, que había miles, y a las personas que llevaban unos de mendigorría en la que se leía esta inscripción: Mater amabilis salvada España. Eran de lo más campechanos, y cuando quisieron reunirse entre tanta gente tocaron una corneta y así se juntaban los del pueblo, que pasarían de 100. Van gentes de todas partes y todos los días ven algunos a la Virgen. No sabemos qué resultará de todo esto, pero se ve mucha fe en la gente que va, que es de todas las clases sociales. La han visto en distintas formas, unos como la Dolorosa con una espada en la mano y un pañuelo con un letrero de paz, otros con corona de 7 estrellas brillantes, otros con 12, etc. No sabemos qué dirá la Iglesia de esto. Hace unos días estuvo Santos el médico y Ramonita allí, y dio la coincidencia de que una niña de Legazpia de 9 años que estaba junto a ellos vio a la Virgen durante 20 minutos. Santos la observó minuciosamente y dijo que después de la aparición quedó completamente normal y que él cree que hay algo o más de algo de cierto allí. Durante el tiempo que veía a la Virgen Santísima le preguntaron cómo era y contestó a todos que bendecía a los que se encontraban allí, que rezaba junto con ellos el rosario. Algo muy emocionante. Sin duda la Virgen Santísima quiere consolar a los buenos católicos. Nos hace falta. Walter Sterky escribió: era una hermosa noche y todas las montañas de los alrededores se veían claramente recortadas contra el cielo azul oscuro. Se alzó la luna y las estrellas parpadearon entre los árboles. Cuando miré detrás de los 4 árboles pude ver en el huerto al sacerdote y a los monaguillos con sus vestimentas blancas. Repentinamente cesó todo el murmullo de voces y pude oír la voz resonante del cura, que comenzaba las oraciones empezando por el rosario. Estas eran en vasco y la multitud contestaba de la misma forma que un coro poderoso responde a un solo de voz. La lengua vasca tiene una resonancia áspera y bárbara, es lengua varonil, no tiene nada de la dulzura del gallego o del portugués. Gradualmente, conforme oí las palabras Santa María, Madre de Dios, repetidas una y otra vez con un curioso acento marcado, su monotonía me hipnotizó, dándome sueño pese a mi posición intensamente incómoda, ya que estaba arrodillado en una raíz y cada pocos segundos alguien me movía de la posición y me hacía caer sobre mi cara. La gente que me rodeaba era muy devota, especialmente las mujeres, y recitaban las oraciones con toda la rapidez de que era capaz, mirando alrededor con frecuencia como si Nuestra Señora pudiera descender sobre la gente en cualquier momento. Después del rosario hubo un silencio durante unos pocos momentos, uno de estos imponentes silencios que anuncian la cercanía de un momento de crisis, y entonces vino la letanía a la Santísima Virgen, que había de ser recitada con los brazos extendidos en forma de cruz. Tuve que desistir en el intento de hacerlo también, ya que mi posición era demasiado inconfortable. Sentí vergüenza, ya que todos los viejos y listados de mi derredor estaban con los brazos completamente extendidos. La letanía, en contraposición al rosario, fue rezada en latín y desde su mismo comienzo sentí la curiosa sensación de ver crecer la excitación colectiva. El aire se había hecho bochornoso. En lo alto de los árboles frente a mí vi una nube blanca y tenue, rosa mística, turris davidica, turris eburnea domus aurea. Resonaba en la vasta bóveda tachonada de estrellas. Sentí que la excitación devota de los miles y miles de personas que me rodeaban me envolvía y elevaba el alma de mi cuerpo. De repente oí un grito que atravesó el ritmo zumbante de la letanía. Todos los que estaban de rodillas cerca de mí se levantaron y miraron a su alrededor. Muchos abalanzaron hacia el sitio de donde provenía el sonido y se arrecimaron sobre la masa arrodillada. Entonces resonó otro grito y la palabra ama, 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 repetida una y otra vez espasmódicamente. Era una joven que había visto a Nuestra Señora. El gentío se apretujaba alrededor y repentinamente el
la vi llevada sobre los hombros de 5 hombres y transportada colina abajo como si fuera un cadáver. Entonces me sentí nuevamente consciente del inexorable subir y bajar de la letanía, y en ese momento escuché una voz aguda a mi izquierda entre los árboles. Era la voz de una niña dirigiéndose a la Virgen a ratos. La voz continuaba en una nota alta y la niña lloraba implorando el favor de Nuestra Señora. Todos los que me rodeaban aceleraron sus contestaciones a la letanía para poder escuchar la vocecilla triste y angustiada. La niña estaba viendo la visión de Nuestra Señora. No intercedía para sí misma, sino que rezaba para que la vista y el oído fueran dados a su padre ciego y sordo que estaba a su lado. La apasionada súplica, conmovedora porque surgía de la más pura fe y expresaba la intensa ansiedad de la niña por la presencia de la todopoderosa Madre, que iba a traer consuelo para su mundo. Todo el mundo, tanto los rudos hombres del campo como los más tímidos niños, ansiaban que la gran Madre apareciera en el cielo en una hermosa visión a modo de dolorosa, vestida de negro y blanco, con su rostro blanco y radiante y un cúmulo de estrellas brillando en su cabello. El día 4 de julio se reunieron en el lugar de las apariciones 500 personas. Fueron muchos los que vieron a la Virgen Dolorosa en medio de una luz resplandeciente. Días después ya asistían 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, hasta 80.000 el 18 de julio. El lugar era un hervidero de personas recogidas que rezaban, cantaban y clamaban. Los autos llegaban en línea desde Omaiztegui hasta Zumárraga, 10 kilómetros. Pueblos enteros venían con sus sacerdotes en plan de rogativa. Algunos veían, todos oraban, pocos dudaban o negaban. Había orden y religiosidad y no hubo percance alguno. Los entendidos y los vecinos del terreno decían que en ese lugar no podía haber agua. Sin embargo, salió cerca de la imagen de la Virgen que allí se veneraba. Los hermanos Bereciartu congregaron en los meses de julio a diciembre de 1931 aproximadamente 1 millón de peregrinos. Hubo muchos miles de Cataluña. El promotor principal de estas peregrinaciones catalanas fue el propio obispo de Barcelona, Monseñor Manuel Irurita, que fue en 1931 4 veces al lugar de Ezquioga. Entre los asiduos estuvo la sierva de Dios Magdalena Aulina, fundadora de las operarias parroquiales. Era un alma muy devota de Santa Rita y está en camino de canonización. El párroco de Zumárraga era el que es actualmente venerable don Antonio Amundarain, que desde el principio asistió para ver y cuidar que todo fuera con orden y espiritualidad. Por eso evitaba cualquier desorden de quienes pensaban que la Virgen hablaba para animar a los católicos en contra de la República y contra los perseguidores de la fe católica. La venerable Magdalena Marucci se escribía desde su monasterio pasionista de Deusto con Evarista Galdós. La sierva de Dios Magdalena Aulina, fundadora de las operarias parroquiales, asistió a algunos éxtasis de algunos videntes. Otras personalidades que avalan la verdad de Ezquioa son Monseñor Jacinto Azcaya, obispo de San Sebastián, que defendió al padre Amundarain en el proceso que sigue su curso de canonización. Igualmente fueron testigos en este proceso don Antonio Oyarzábal, sacerdote de la diócesis de San Sebastián, y el padre Ignacio Omaechevarría, consultor general. También debemos recordar al padre Bernabé de la Raúl Capuchino, que está en proceso de canonización y entregó una carta sobre Ezquioa al Papa Juan Pablo II. También podemos citar al padre Antonio María Artola, doctor en teología y licenciado en Sagrada Escritura, que ha escrito el prólogo de este libro. Sin embargo, hay que anotar que pronto empezaron los adversarios. Muchos decían que era superstición o negocio o ilusión, fantasía, alucinación de los videntes. El vicario general seguía con atención los acontecimientos. Se formó una comisión de información formada por el médico Aranzadi de Zumárraga, el coadjutor de este pueblo y algunos señores de confianza. Cada día después de las apariciones, los 2 videntes primeros iban a su casa y en una salita informaban sobre sus visiones y revelaciones. El 28 de julio esta comisión se pronunció contra la venta y tráfico de medallas, estampas y gráficos, pero el vicario general publicó una nota afirmando que no existía ninguna comisión eclesiástica oficial.